10 de noviembre de 1619. Descartes se encuentra en la ciudad de Ulm, Alemania, alistado en el ejército del duque de Baviera. Su decepción con el saber imperante que se enseñaba en las escuelas le había llevado al convencimiento de que la única manera de aprender algo de provecho era viajar y estudiar el gran libro del mundo, y a sus 23 años las campañas militares proporcionaban multitud de ocasiones para acumular experiencias. Afuera, es de noche y hace frío. Descartes lleva todo el día encerrado en su habitación, entregado a sus pensamientos al calor de una estufa. Hace semanas que siente como que algo importante le va a pasar, como que tiene la sensación de que una fuerza trascendente le quiere comunicar un mensaje. Parece ser que había comido poco y no obstante había pensado mucho, y en un momento de intuición fulgurante cree descubrir los fundamentos de una admirable ciencia. No sabemos exactamente a qué admirable ciencia se refiere, pero sí que termina metiéndose en la cama en un estado de tremenda excitación. Realmente cree haber descubierto algo muy importante, algo que tiene el potencial de cambiar el mundo. Se duerme al poco rato y se sumerge en el primero de 3 sueños que van a cambiar su vida por completo. Descartes sueña que unos fantasmas se acercan a molestarlo e intenta ahuyentarlos con gestos. Siente una gran debilidad en el costado derecho y entonces lo azota un fuerte viento que le hace inclinarse hacia la izquierda. Como su derecha es débil y apenas soporta el envite, tiene que seguir caminando encorvado, con mucha dificultad. Quiere llegar a una iglesia para resguardarse y rezar, pero el viento no le permite avanzar con facilidad, sino que lo empuja, obligándole a girar varias veces sobre su pie izquierdo. Al fin consigue entrar en el patio de un colegio y un conocido pasa junto a él, pero Descartes no lo saluda. Le sale mal e intenta volver a acercársele para realmente saludarlo como es debido, pero entonces se da cuenta de que a ese hombre el viento no parece afectarlo. Otro conocido se le acerca y le comunica que un tal señor N tiene una cosa para él. Descartes piensa enseguida que tiene que ser un melón traído de un país lejano. En ese mismo momento, se despierta de golpe. Esto del melón es súper típico, vamos, o sea, te dicen que alguien te quiere dar una cosa y cualquiera de nosotros pensaría inmediatamente que tiene que ser un melón. Descartes se incorpora agitado. Este primer sueño lo ha turbado muchísimo y se está cerca de 2 horas dando vueltas en la cama intentando tranquilizarse. Interpreta que el viento del sueño representa un genio maligno que está intentando apartarlo de su misión en la vida. Se pone a rezar fervorosamente para que Dios lo proteja y entonces 2 horas después el sueño consigue vencerlo y cae otra vez dormido. Entonces lo despierta el rugido de un trueno. Abre los ojos y le parece que la habitación está llena de chispas. Es el segundo sueño. Esta vez, en lugar de rezar, Descartes se tranquiliza pensando en filosofía y se distrae al darse cuenta de lo bien que ve al abrir y cerrar los ojos repetidas veces. ¡Dame las drogas, Lisa! Al rato se sumerge de nuevo en el reino de lo onírico y tiene su tercer y último sueño. Se encuentra un libro encima de su mesa sin saber muy bien quién lo ha colocado ahí. Es un diccionario y al verlo espera que le sea útil. Descartes se da cuenta de que tiene en la mano otro libro y tampoco sabe cómo ha llegado ahí. Este libro es una colección de poemas de autores diferentes bajo el título Corpus Poetarum. Lo abre al azar y lee un verso. Quod vitae sectabor iter. ¿Qué camino habré de seguir en la vida? Entonces, un hombre desconocido le da un papel donde está escrito est et non, sí y no. Al parecer, le dice el desconocido, es un poema muy bueno. Descartes le informa de que se trata de una poesía de Ausonio que está en el Corpus Poetarum que tiene en la mano. Lo intenta buscar, pero entre tanto se da cuenta de que el diccionario ha desaparecido. Cuando lo dice en voz alta, el diccionario reaparece, pero esta vez incompleto. Descartes intenta encontrar el poema del tal Ausonio, pero no lo consigue. Le dice al desconocido que tiene un poema del mismo autor mucho más hermoso, cuyo título es Quod vitae sectabor iter, el que hemos visto antes. El desconocido le pide que se lo enseñe, pero Descartes se distrae con unos dibujos que aparecen en el libro. Entonces desaparecen el libro y el desconocido. Un dato curioso, dice Adrien Bailet, el biógrafo de Descartes, que Descartes se puso a interpretar este último sueño antes incluso de que el sueño lo abandonara, es decir, mientras todavía estaba dormido. Flipada máxima, vamos. ¿Y no se había fumado nada antes de ir a dormir? No que nosotros sepamos. Bailet, de hecho, incluso nos informa de que llevaba meses sobrio sin beber nada de vino. Aunque alguno ha llegado a sugerir que se le había reblandecido el cerebro
por culpa de la estufa. Sea como sea, Descartes quedó tan impresionado por estos 3 sueños que los interpretó como una visión mística del camino que tenía que seguir en la vida. Los 2 primeros sueños, que lo habían inquietado y llenado de terror, los relaciona con su pasado, y el tercer sueño con su futuro. Si en el primer sueño el fuerte viento era un genio maligno que lo estaba intentando apartar de su misión, Descartes interpreta el trueno y las chispas del segundo sueño como el espíritu de la verdad que había descendido a tomar posesión de él. Y el terror que había sentido en ambos era el remordimiento por los pecados de su vida pasada. ¿Y el melón? El melón lo interpreta como un símbolo de los encantos de la soledad. ¿Y eso por qué? Y yo qué sé, es Descartes, o sea, ¿y por qué si soy tonto y no sé si el palo está recto o torcido tengo que ponerme a dudar patológicamente de mis sentidos? A saber lo que significaba. Freud, por ejemplo, pues lo interpretó en su línea como un símbolo que tenía algún tipo de significado sexual oculto. No me esperaba menos de él. Para Freud, si en un sueño no hay nada que tenga significado sexual, es que no has soñado bien. Y por último, el tercer sueño es del que más jugo saca. El diccionario significa la conexión entre todas las ciencias, que en su época estaban en crisis, estaban en un momento de cambio de paradigma, y de ahí pues que el diccionario desapareciera un momento y luego volviera a aparecer, pero incompleto. El corpus poetarum, en cambio, simbolizaba la unión entre filosofía y sabiduría. El verso de qué camino hay que seguir en la vida, quod vitae secta voriter, pues es del consejo de una persona muy sabia o incluso la teología moral. Y el est et non, si no, en cambio, pues representa la falsedad en el conocimiento humano. En fin, que en los días siguientes, tras interpretar y reinterpretar múltiples veces estos sueños, Descartes lo tiene clarísimo, vamos, clarísimo y distintísimo. Como he dicho antes, no sabemos muy bien a qué se refiere Descartes con que el día anterior había descubierto los fundamentos de una admirable ciencia. Pero lo que parece claro es que interpreta los sueños como una confirmación mística de su descubrimiento, una confirmación del cielo. Dios ha hablado, le ha dado apoyo a ese descubrimiento. Le está diciendo que ese es realmente un descubrimiento muy importante, que va a tener su gran fruto. Le está diciendo: Descartes, vas bien, vas por el buen camino, realmente tienes que ir por aquí, ¿no? Y por eso él lo que hace es decidir dedicar su vida al estudio y a la búsqueda de la verdad en la filosofía. De verdad que está tan emocionado con esto que hasta se compromete con la Virgen María a hacer una peregrinación a Loreto, Italia, para que lo ayude en esta misión. Sí, René Descartes, el padre del racionalismo moderno, tomó la decisión acerca de qué hacer con su vida basándose en la irracionalidad de 3 sueños. Para mí que Dios quería que Descartes se dedicara a la venta de melones, pero nuestro Señor se explica un poco mal. Descartes se apresuró a poner por escrito sus 3 sueños en un texto, La Olímpica, que hoy se ha perdido, pero nunca lo publicó. Y de hecho es bastante posible que a medida que pasaba el tiempo e iba ganando notoriedad entre los filósofos de la época, pues que se fuera avergonzando de esos 3 sueños que había tenido y que le habían empujado a tomar esa decisión de dedicarse realmente por entero a la filosofía. Cuando tiene los 3 sueños, Descartes pues no es nadie sabe quién es Descartes. Y bueno, hay mucha gente que ha dicho que él tenía una grandísima ambición por convertirse realmente en alguien y que esa ambición lo lleva a tener 3 sueños como muy estrambóticos que él autointerpreta como la confirmación de que efectivamente está llamado a ser alguien en la vida, ¿no? Y en ese momento en el que él todavía no es nadie, pues no tiene ningún reparo en agarrarse a esos sueños con mucha desesperación, como a un clavo ardiendo, como diciendo: sí, el cielo me ha dicho que yo voy a hacer algo con mi vida. Pero claro, a medida pues que se va haciendo mayor y se va ganando un nombre, no es de extrañar que se avergüence de haber tenido un episodio tan poco filosófico y científico en su juventud. De hecho, en la autobiografía que incluye en su discurso del método ya no aparece ni siquiera una mención a los 3 sueños.